Okay. Okay. It's 12:30, so we're going Ya to start. son las 12:30, vamos a comenzar. Esta sesión es apoyar a los padres en la crianza espiritual. Soy Laura Keeley. Trabajo para la Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica en los ministerios de formación en la fe. Soy catalizadora regional que incluye Michigan, un poco de Ohio y Ontario y contiene unos 225 iglesias. También soy la pastora del Ministerio de Jóvenes en mi iglesia en Holland, Michigan. Les hablamos desde Holland, Michigan, donde está nevando y se supone que viene el apocalipsis pronto. Vamos a ver, me llamo Bob Cooley, soy profesor del discipulado y misión en el Seminario Teológico Calvino y profesor de educación en la universidad de allí. Vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Se supone que ya pueden ver nuestra pantalla de apoyar padres. Tenemos la intención de incluir el enlace a esta presentación en la ventanilla de chat, pero no se puede, por motivos que me imagino no les importan. Pero lo que sí pueden hacer es enviarnos un correo electrónico a cada uno de nosotros y podemos enviarles el enlace. Aquí tienen nuestros correos electrónicos. Hay materiales en la página de destino. ¿Algo más? Bueno, tal vez debemos decir que teníamos 4 niños. Todavía los tenemos. Somos padres y ahora abuelos. No lo sabemos todo, pero hemos aprendido algunas cosas. Esto es lo que vamos a hablar durante las próximas 3 horas. Una broma, 1 hora. ¿Qué es la fe? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la fe y algunas ideas específicas acerca de ayudar a los niños y los adultos también a crecer en la fe? Tenemos aquí relojes en el ordenador. Vamos a tratar de mantenerlos en la pista. Este es un libro que escribimos. No es muy grueso. Se destina a los padres específicamente y tiene que ver con criar a niños fieles. No trata de criar a niños que obedezcan, sino un libro de consejos que les guía hacia Dios y les ayuda en esa forma. Algo de esto está en el libro, pero hemos expandido un poco nuestras ideas y está en la página de recursos. Cualquier persona que tenga niños sabe que escribir un libro sobre la crianza es una tarea un poco abrumante porque se supone que uno sabe mejor, ¿verdad? Nosotros no. Así que cuando decidimos escribir este libro, lo contemplamos como una conversación entre personas sentándose a tomar un café y conversando entre personas que ya lo han hecho y personas que no. Así que no pretendemos que hayamos criado a 4 niños perfectos. Creo que toda persona que ha pasado tiempo en este campo sabe que es difícil subestimar la importancia de los padres en la vida de los niños. Y el Instituto de Búsqueda ha dicho que los padres son la influencia religiosa más importante en la vida de los niños. Y creo que eso queda bastante claro. Entonces, dirigiéndonos a jueces, Dios dice a las personas a elegir a una persona a poner estas piedras para que cuando los niños pasaran
preguntarían qué pasó y los adultos contarían la historia a sus hijos. Dios sabía que necesitábamos algo para recordarnos hacerlo, pues para la época de Jueces 2 ya no, segundo, ya no lo hacíamos. Así que es importante que cada generación se ocupe de esta tarea y que haga su trabajo. John Westerhoff también dice que la formación de la fe sucede sin importar nuestra intención. Algo siempre te está formando. Creo que está en los momentos cotidianos. James Smith habla de cómo mamá, el mall funciona para hacer que la gente permanezca. Bueno, cada momento de tu vida uno está siendo formado. Los padres tienen que estar conscientes de que cuando está caminando a sus niños, cuando están dando de comer a sus niños, se están formando, están aprendiendo qué significa ser adulto y ser adulto cristiano. Y no es nuestro propósito decir que tengan cuidado, porque eso es intimidante. Solo queremos decir que hay oportunidades en los momentos cotidianos de la vida para hacer esto. Resulta que la formación proviene de Dios, ¿verdad? Y si eso es cierto, ¿qué papel podemos tener en todo esto si todo son actos de Dios? Bueno, un velero, por ejemplo, no funciona muy bien si no hay viento, pero tampoco funciona si uno no levanta las velas. Queremos dar a los padres las herramientas que necesitan para ayudar a sus niños a preparar sus veleros, para captar el viento cuando sople. Y esta es la parte sobre nuestro papel. En Timoteo 2, Pablo viene y dice que me recuerda de la fe sincera que primero vivió en su abuela Lois y ahora en su madre Eunice, y quedo convencido que ya vive en ti también. Así que la familia hereda o lega la fe a través de las generaciones y es ahí donde queremos la ayuda de los padres y los abuelos. Dios puede hacerlo él solo, sin necesidad de nosotros, pero por algún motivo él eligió hacerlo a través de nosotros. Por mucho que fallemos, él todavía elige actuar a través de nosotros y estamos agradecidos por ello. Yo pasé los primeros 20 años de mi carrera enseñando matemáticas. Así que a mí no me gustan mucho los misterios o solo me gustan cuando logro resolverlos. Y Dios es demasiado grande para que yo lo resuelva. Y creo que es muy fácil como nosotros, los adultos, en posiciones de liderazgo, pensar en la mejor forma de explicarlo para que los niños entiendan todo. Bueno, no es posible. Dios es demasiado grande para hacerlo. Tenemos que dejar espacio para el misterio en esto también. Tenemos que entender qué es la fe y qué es la formación en la fe. Antes que nada dije que la fe proviene de Dios y las experiencias son agentes potentes de la formación de la fe. Y las buenas noticias son que no hacemos esto a solas. Sabemos que Dios hace el trabajo por nosotros. En nuestra iglesia había una familia que vivía a la casa vecina de una niña y tenían que ahuyentarla de la casa para que pudieran ir a la iglesia.
Y después de hacer esto durante un año y medio, se le ocurrió a la madre, ¿por qué no invitamos a Tricia a venir a la iglesia? Y Tricia empezó a ir a la iglesia y le gustó. Después de poco tiempo empezaba a vestirse más bonito para ir a la iglesia y decía a su madre que todos los domingos iba a ir a la iglesia. En el quinto grado, ella pidió un buzón de correo para poder recibir todas las noticias de la iglesia. En el sexto grado, empezaba a traer comida a la comida de todo trae algo. En el octavo grado, se hizo miembro completo de la iglesia y luego más tarde en la vida se casó y la vimos unas veces en el mall, pero Dios la atrajo a la fe. Esa familia la trajo a esa iglesia, pero mucho más gente se reunió para formarla. Y los padres tienen que saberlo también. Inténtenlo, no están solos. Por supuesto, estamos en época de pandemia y habiendo leído los libros de la rana y el sapo, esto me dio risa. No quiero decir que los padres ya estén hartos de sus niños, pero necesitan un descanso. La iglesia era un lugar que no suponía otra obligación a los padres. Era un lugar que calmaban las cosas para los padres. Y es un aspecto del modelo de elementos fundamentales que nos gusta. Nuestra meta es animar a ustedes y ayudar, a medida que ustedes ayudan a sus niños, a encontrar su lugar en la familia de Dios, a conocer la historia de Dios y vivir en esperanza. Entonces, los elementos fundamentales de la fe es un marco que desarrollamos hace unos años. Los ministerios de información lo adaptó y lo utiliza más a menudo. Son 4 declaraciones que pensamos que personas de toda edad necesitan poder decir para crecer su fe. Y vamos a detallar cada uno de estos. Conozco, tengo esperanza, soy llamado y equipado. Y hemos tenido muchas conversaciones sobre cómo utilizar cada una de estas frases. Es algo comunitario, haciéndolo con la ayuda de Dios. Hemos jugado mucho con estos conceptos, pero de momento vamos a dejarlo así. No están en orden. Yo suelo pensarlos como como un orden, y no lo son, pero forman una malla y uno no puede tomar cada uno por separado. Bueno, uno necesita todos los 4, pero a veces hay uno que uno necesita realmente con mucha intensidad en ese momento. Así que todos los 4 deben estar presentes. Esto no es un programa ni tampoco una metodología de paso a paso, sino es un marco. Y con la analogía de nuestro hijo Brian, él se casó a una señora cuya familia eran pescadores de merluza. Todo lo que aprendió de la pesca, aprendió de ellos, porque yo en la vida nunca pesqué. Pero resulta que aprendió bien, que ahora compete y gana. Y resulta que él tiene toda esta red de ideas en su mente sobre cómo piensan las merluzas.
Él sabe que si el agua tiene cierta temperatura, que las merluzas van a comportarse así. Lo ha aprendido y ese marco informa las decisiones que toma. Line. Line. Yeah. I know slightly more about fishing than Laura does. And so we think these building blocks for us Así que form pensamos que estos elementos fundamentales forman un marco, una forma de pensar, contemplar cómo los niños se comportan y piensan. Y hablando de la pesca, tomando una caña con un hilo, es posible que uno atrape un pez, pero aprendiendo más cosas, cuando uno obtiene un kayak o un barco, pues sale mejor. Así que como padres queremos aprender cómo pescar más peces. Y eso es interesante porque se habla mucho de pescar a personas en la iglesia, ¿verdad? Así que si podemos hablar a los padres acerca de lo que necesitan hacer, si uno tiene algunos recursos y unas ideas, podemos ayudarles a construir el marco y ser más producentes en ayudar a sus niños a convertirse en seguidores de Cristo. Entonces vamos a detallar estos. Has saltado unos temas. Ya está. Pertenezco. Pertenezco a Dios. ¿Qué significa? Que no soy mi propio ser, sino pertenezco en mi cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi Salvador fiel Jesucristo. Incluso en el siglo XVI y el catequismo de Heidelberg, la gente se daba cuenta de la importancia de pertenecer a Cristo. Pero también pertenecemos a una comunidad de creedores. No se trata de, o sea, la fe es personal, excelente, pero se trata también de la comunidad con la que uno ha aprendido. El cuerpo de la fe, la comunidad de la fe que tenemos es el elemento asombroso de pertenecer, que nos hace parte de Cristo, de pertenecer en la iglesia. Pertenecemos ahí. No hay duda. Uno sí tiene su lugar allí. Para hacer la comparación con un bebé, cuando uno sostiene al bebé, uno no le pregunta, ¿tú perteneces a esta familia? Sí, claro que pertenece, no hay duda. Y de igual forma, en la iglesia queremos que los niños crean que pertenecen a Cristo. Aquí algunas ideas sobre enseñar la pertenencia. Recordar a los niños de su bautismo en Cristo con una tarjeta o enviándole un mensajito de texto. Este es el día que fuiste bautizado, que continúes aprendiendo acerca de Dios o algo así, algo que hace que el niño se sienta que pertenece. Y una abuelita que conocemos dijo que se levanta a las 4 de la madrugada y es entonces que hace toda su correspondencia, que envía todos sus mensajitos de texto. En la iglesia eh, encendemos una vela o el niño cuyo día de bautismo se celebra, que el niño enciende la vela.
ahí en la misma con un grupo de personas. Yo di esta presentación a un grupo en la iglesia cuando terminé. Íbamos a tomar una comida y uno de los muchachos dijo, pues no pueden porque es mi día de cumpleaños. Así que necesitamos leer el Salmo 40. Así que todos escuchamos y fue una forma muy buena de recordarlo. Queremos también involucrar a los niños al verse como dueños de la fe y de su familia. Debemos permitir que se hagan parte del mundo cristiano. Queremos que los niños consideran a sí mismos y a otros como personas que tienen fortalezas y que tienen algo singular que contribuir al grupo. También aprenden algunos de los hábitos de los cristianos y son formados por ellos. Nuestros niños se dieron cuenta de lo que yo hacía. Como dijimos antes, tenemos 4 niños y yo pensaba en quién no había orado recientemente y yo le decía a Brian, por favor, guíanos en oración y luego todos agachamos la cabeza y él no tenía otra opción, tenía que hacerlo, tenía que dar la oración. Está bien mantener rituales. A la hora de acostarse, de ir a cama, yo decía a mi hija, perteneces a Dios, tú eres niña de Dios, hija de Dios y Dios te ama. La bendición de esta bendición pienso que es fenomenal, es preciosísima. Para ti, la revelación de Dios fue escrita. ¿Cuántos pactos y promesas se hicieron? Es una bendición preciosísima. A mí me encanta el último renglón. Empiezas a entender estas cosas tú mismo, pero nosotros en la iglesia estamos aquí para ayudarles a aprenderlo. Queremos que los niños participen en las diferentes partes de la iglesia. Cuando alguien no está presente, alguien más tiene que ocuparse de su tarea. Todos los sábados se sabe que se necesita a 2 acólitos. Y cuando uno no está, los niños saben que alguien tiene que presentarse de voluntario. Y les es un gran honor el hecho de que son en el 3er grado y puedan hacerlo. Hablar positivamente de la iglesia. Porque, ¿por qué van a querer sus niños unirse a una organización que ustedes odian, verdad? Hay que expresar un interés en la vida eclesial de sus niños. Antes que nada, eso significa ir a la iglesia, venir al culto, a aprender quiénes son sus amigos. Tomar ese paso, no necesariamente para ustedes mismos, sino por sus niños, para que ellos puedan ver qué hace una persona involucrada en la vida de la iglesia, buscar formas auténticas de hablar con los adolescentes. El segundo elemento fundamental es yo conozco o yo sé. A veces decimos yo comprendo, es un elemento un poco más amplio. Tenemos una fe con un contenido específico. A veces me frustro con la gente que se considera genéricamente espiritual. Bueno, uno tiene que creer algo específico.
Yo conozco y entiendo la historia de la fidelidad de Dios de la cual soy parte. Sabemos de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, por supuesto, aparece en las Escrituras. Y queremos ofrecer una salvedad aquí, que hay una forma de comunicar estas historias que enfatiza la fidelidad de Dios y su papel, y una forma de contar estas historias que enfatiza cómo ser bueno. Y nos convencemos de que una dieta regular de historias de la Biblia que terminan con así uno debe comportarse, eso conduce a un deísmo moralista, y en las investigaciones que se han hecho de Christian Smith y Linda Denton, ese es el hallazgo principal, de que Dios está ahí en algún lugar, pero realmente solo le importa el portarse bien. Y al portarse bien uno llega al cielo. Así que vamos a detallar esto un poquito. Vamos a enfocarnos en algunas declaraciones de enfoque, una de las cuales enfatiza cómo deben portarse los niños y otra que enfatiza First curriculum says God's perfect creation was spoiled when Adam and Eve disobeyed. The other curriculum says, though, when you lo want what you que already have, importa de Dios. La primera declaración dice que la creación perfecta de Dios fue arruinada cuando Adán y Eva desobedecieron. Y la otra dice que cuando uno quiere lo que no puede tener, eso es un problema. Aquí Jesús en el templo hablando a los docentes. La gente en el templo aprendieron que Jesús era el propio Hijo de Dios. B. ¿No es bueno que Jesús obedeció a sus padres? Esa es una declaración que hace que los niños obedezcan. Y como ya mencionamos, tenemos 4 niños. Nos gusta cuando los niños obedezcan, pero queremos separar los conceptos de ser bueno, que se trata de Dios. Así que cuando tenemos una adoración para niños o algo así, tenemos una oportunidad de presentarles eso. O en la historia de Noé, que los niños se darán cuenta de que Dios se entristece cuando desobedecemos y que obedecer a Dios nos mantiene seguro. La otra declaración es la humanidad se torna tan mala que Dios decide comenzar desde cero y solo salva a Noé y a su familia. Y en el primer plan, no es cuestión de simplificar las historias, sino darles otro giro. Y el último ejemplo, el de Abraham. Dios, la historia de Abraham cuando se movió a la tierra prometida, un plan dice que Dios quiere que confiemos en Él. Perdón, es que va muy rápido. Se perdió el hilo. Y Jesús calma la tormenta. El plan B dice que el poder de Jesús sobre la tormenta demuestra que es el Hijo de Dios. Y el otro plan, confortar, consolar a los que sufren. Y una mala lección salió de una revista de ministerio para niños. Se dirigía a niños de 4 años. Dijo, lean este versículo, que Jesús dijo
que Don't you want good manners? Yeah, how Jesús venía a su casa hoy. story about salvation coming to Zacchaeus. One of my colleagues at Calvin Y Symphony says that when we see the word la lección era que no tenía buenos modales Zaquías, y cuando vemos que Zaquías vino a darle la bienvenida con gozo, eso indicó que la salvación ya estuvo ahí. Eso me parece fascinante, que la salvación le vino a Zaquías, sino cuando escuchó su voz. tend to do a lot with Bible stories because the things that I teach at Yo hago mucho con las historias bíblicas a través de mi enseñanza en el seminario Calvino. Una historia que me es muy interesante es cuando Jacob luchó con Dios y no está muy claro con quién estaba luchando Jacob. Y después de esta lucha, Dios le dio a Jacob otro nombre, Israel. Y sus descendientes se conocían como el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel, Dios le puso el nombre de su pueblo como los luchadores de Dios. Y ese es un concepto potente para comunicar a los adolescentes. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus niños a aprender las escrituras? Escuchar las grandes partes de la historia juntos. Y es una gran historia. Hay que poner partes de la historia en contexto. Recuerden que el pueblo de Israel llegaron aquí debido al hambre. Hay que usar preguntas de ¿quiere conocer más? ¿Qué piensan ustedes que esta historia nos cuenta acerca de Dios? Es una mejor forma de formular una pregunta que la formulación que hemos aprendido de esta historia o cómo debemos portarnos, sino qué es lo que nos enseña de Dios. Libros de cuentos de la Biblia. Hay que comprar muchos y compararlos. Muchos de estos libros se enfocan en el comportamiento de los niños. Hay que seleccionarlos con cuidado. Este año, debido a COVID, empezábamos a distribuir un libro de cuentos bíblicos a los padres. Distribuimos el libro de Elizabeth Caldwell. No recuerdo el título. Thank you. So we gave it to all our children in church up to 6th grade. Así que lo dimos a todos los niños hasta el 6º grado y quedar muy contentos. Los padres también. Ya no hay librerías bíblicas para poder buscar libros uno. Y muchas veces es buena idea proporcionar más que uno. Porque cuentan las historias en diferentes maneras. O a veces les damos una pista y decimos, encuentren la historia y así recuerdan las cosas mejor. Se convierten en pensadores críticos. Y está escrito este libro a nivel de 3er grado. Los editores tienen cuidado de no llamarlo una Biblia para niños, sino es una herramienta de ayuda. Y no tener susto de decir no lo sé.
Que no temer, decir, yo no sé. Also, notice that También noten que es muy inusual, por cierto, en las partes narrativas de las escrituras, que Dios nos dice qué debemos pensar. Sin embargo, pensamos que debemos hacerlo así con los niños. Creo que podemos limitarnos a contar las historias y confiar en que las historias encuentran su lugar en los corazones de los niños. Ahora bien, es útil. Una de las feligreses en nuestra iglesia espera su correo electrónico que le indica que puede ir a obtener su vacuna. Y perdón, la conexión del Señor está muy mal y a veces se pierde algunas palabras. And that it lives with you. Right. I don't feel like you have to read every Bible story or like, the book of Numbers, for example, to your kids, the whole thing. Don't do the whole Bible because you're going to lose them. As parents are trying to do this, have A them medida que los padres intenten hacer esto, what they learn from their pastor's sermons, right? That's a great resource. deben tomar lo que han aprendido de los servicios del pastor. Es un recurso tremendo. Como ya mencioné, esta señora más avanzada en nuestra iglesia, que es muy sabia, que usaba el metáforo del charco de Salam. Eso es el tipo de cosa a lo que nos referimos. Tengo esperanza. La esperanza es una virtud teológica. La esperanza de que habla la Biblia se considera parecida a la fe y al amor. No es una pasión natural, sino un don supernatural otorgado por Dios. Esta virtud de esperanza no se puede entender aparte de Dios. En nuestra cultura abusamos la palabra esperanza. Espero que mi equipo gane, espero que llegue aquí pronto, espero que consiga el trabajo. Es otra definición, no es un abuso, es otra definición. Pero a eso no nos referimos aquí, la esperanza que proviene de Dios. After gleaning in Boaz's oats, and she drops it at Naomi's feet. Y en el libro de Ruth, Ruth told her the story of what happened with Boaz and all. cuando viene a casa después de recoger semillas del campo y se para a hablar con Noemi. Perdón, la conexión está muy mala. Hay que considerar también que era la época de la cosecha cuando regresaron. Muchos no lo sabíamos. No aparecieron en la época de Navidad, sino a la época de la cosecha. Salmos es un buen fuente de esperanza. Este es corto, es un lamento. How long will my enemy triumph over me? But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. So most of the laments, except one. ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? Yo confío en tu amor, mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Formas de criar. Hay que contar las formas en que Dios ha mostrado su fidelidad hacia ti.
all these times when you avoided disaster, that's hope. That's God taking care Hay of que you. contar todos los momentos cuando uno por poco evita el desastre. Y hay que tomar tiempo de lamentar a las personas que sí quedaron lastimadas. Hay que considerar el año litúrgico, sobre todo de Advenimiento y Cuaresma. Hay que estar atento y hablar de las maneras en que el Señor responde a las oraciones. Yo pienso que también tiene que ver con buscar los lugares donde Dios está, los signos de Dios en la vida. Eso da esperanza a los niños. Vimos a dos muchachos en nuestra iglesia para determinar quién podía cantar. Uno era pastor en nuestra iglesia. Así que llamó al Departamento de Sanidad Pública en Michigan y también el Departamento de Salud del condado y decían que no se podía cantar debido a COVID. Y resulta que su información ya estaba muy vieja, no tenían la información más reciente. Así que él les envió al personal del Departamento de Salud las nuevas o más recientes investigaciones sobre cómo se mueven los partículas para poder poner a las personas en los lugares del santuario donde el aire no se movía. Todas estas cosas entraron en juego y compusieron toda esta gran presentación y para mí era como ver el trabajo de Dios. Todas estas personas se reunieron y se beneficiaron de los dones y talentos de los demás y lo hicieron para el beneficio de toda la comunidad. Debemos reconocer que cuando la gente hace este tipo de cosas por su propia cuenta es increíble. Una amiga nuestra puso en su puerta, justo detrás de su mosquitero, una nota porque ella pensaba que podíamos estar en cuarentena durante meses y la gente ponía más notas adhesivas en su puerta con el tiempo hasta llenarla y fue increíble. Este es un libro que se llama Salmos para Familias. Cubre 11 salmos y se dirige a las familias. Primero uno mira el salmo y durante los siguientes 4 días examinamos algún aspecto del salmo y el último día reexaminamos el salmo. Los participantes pueden pensar en cómo entendieron el salmo la primera vez y cómo lo entienden de forma diferente ahora. Pueden googlear nuestros apellidos y el título Salmos para Familias y encuentran el libro. El último elemento fundamental, soy llamado y equipado. ¿Oyeron eso? Acaban de decir, habla en breve. Tenemos una vocación, trabajo. Dios nos ha encargado un trabajo y debemos aprovechar este trabajo para construir el reino de Dios. Uno de mis colegas, Neil Plantinga, dice que Dios usa ampliamente a personas a construir su reino. Pero tenemos equipamiento específico, un llamado específico que nos ayuda a construir ese reino. Ya sabemos
que pertenecemos, sabemos el contenido de nuestra fe, tenemos esta esperanza. Y ahora, ¿qué hacemos? Es aquí donde entra lo de los elementos fundamentales. Ya sabemos que la vocación no es lo mismo que la profesión, a veces coinciden. También sabemos que no necesita una etiqueta de cristiana para tener importancia. Sabemos que existen muchas organizaciones que construyen el reino de Dios, pero no lo hacen expresamente. Así que hablaba con alguien acerca de cómo construir el reino de Dios en una escuela pública, sin poder hablar de la fe. Yo pues dije, las escuelas públicas, sin ninguna duda, son una organización que construye el reino, por lo menos cuando opera en la forma que debe operar, construye el reino de Dios. Uno puede hacerse parte de ese proceso y hacerlo bien. Talk about how you and how people in your congregation follow their Entonces, call, hablen their vocation. acerca de cómo ustedes mismos y las personas en su congregación siguen su vocación. Hablen de lo que significa ser plomero cristiano o lo que significa ser cartero cristiano o maestro o físico cristiano. Otros adultos, hay que invitar a otros adultos a hablar acerca de cómo llegaron o cómo decidieron a dónde Dios les llamaba. Es una pregunta interesante, pero esa es la historia que tenemos que escuchar y que nuestros niños deben escuchar. Los amigos de mamá y papá, ¿cómo decidieron hacer las cosas que Dios quiere que hagan? ¿Cómo llegaron a ese lugar? Y ahora llegamos a lo de afirmar los dones individuales. En un cumpleaños, por ejemplo, digamos que es el cumpleaños de Meredith, todos pueden decir una cosa que aprecian acerca de esa persona, un aspecto de su personalidad. Se puede hacer un proyecto de servicio como una familia, por ejemplo, recoger basura o sacar hierba mala en un lugar público. Recordar a sus niños que servir a los demás es el llamado de todos. Ya hemos dicho esto. Aquí una cita mía. Laura la incluyó. Los niños necesitan el cuidado de toda la comunidad de fe, no solo el de sus padres. El trabajo no se limita a los padres. Estamos convencidos de que los niños necesitan a adultos que no sean sus padres, que hablen acerca de su fe. Y ahí entramos todos nosotros como una iglesia. Somos una comunidad. Todos pertenecemos juntos. Ya enfatizamos esto. No están a solas en esto. Seguir a Cristo también es pertenecer al grupo de personas que hacen lo mismo. Aquí, John Westerhoff, los niños nunca tendrán la fe a no haber una comunidad de fe que les influya. En el foro en el foro cristiano de bautismo de los infantes, tenemos el lema de amar, animar y apoyar a estos hermanos y hermanas al enseñar el Evangelio del amor de Dios, al hacerse un ejemplo de la fe y carácter cristianos y al dar un fuerte apoyo a la familia de Dios. Creo que existe una polaridad aquí. Una polaridad consiste en dos cosas que existen en el mismo plano, pero que uno necesita aprender a navegar entre los dos polos. Por ejemplo, el de trabajo externo o trabajo interno, administración y liderazgo.
Por ejemplo, la adoración tradicional o la contemporánea. A veces hay fricción entre los dos conceptos y cómo uno sobrevive la existencia de los dos polos. Y en esta presentación pienso que existe una fricción entre la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de la iglesia en la vida de los niños. Y es una polaridad que tenemos que sobrevivir. Esta es una polaridad que tenemos que caminar como líderes en la iglesia. ¿Cómo ayudamos a los padres? Pero también hacerlo nosotros mismos. Todo padre sabe que la crianza no es nada fácil. Como mencionamos antes, nadie quiere echar más responsabilidad a los padres. Yo conozco a muy pocos padres que quieren más responsabilidad. De vez en cuando se encuentra uno, pero la mayoría del tiempo se aguantan. Y espero que estos 4 elementos fundamentales, tener esperanza, ser equipado y llamado, ya estamos destacando las cosas que ya suceden. Y podemos decir a los padres, cuando haces esto, eso va al núcleo de este elemento. Laura trabajaba con una iglesia en Michigan y repasando estas cosas. Y uno de los muchachos dijo, nunca me di cuenta de por qué tomamos un café después de la iglesia. Y ahora entiendo, es una forma de pertenecer. Hacemos algunas cosas sin darnos cuenta de su impacto en la formación de la fe. Animar y equipar a las familias a educar en la fe en casa. De hecho, un muchacho me dijo que ahora entiende por qué hacemos estos proyectos de servicio, porque estamos construyendo este fundamento, esta base de fe. Vamos a dejar de compartir pantalla para poder ver más de ustedes. Personas han puesto cosas en el chat. Es un poco difícil ver la lista. Aquí hay muchas recomendaciones de toda la familia. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlas en el chat. Tenemos unos 8 minutos para responder a preguntas. ¿Cómo debe ser el equilibrio entre dar materiales a los padres para que enseñen en la casa frente a que los educadores lo hagan? Bueno, ahora el equilibrio es que es responsabilidad de los padres porque no podemos tener educadores en este momento. Queremos que los padres vean a la iglesia como un lugar que no les da más responsabilidad. Queremos equipar a los padres, pero también queremos programas fuertes donde los niños están con otros adultos. Pero de momento, John Roberto diría que uno tiene que tener varias formas de alcanzar a los padres. Correo electrónico, traer algo a la casa o reuniones a través de Zoom. Existe una variedad de formas de ayudar a los padres en el lugar donde viven. Saben que no están gastando dinero en los planes de estudio o cosas en las que normalmente la iglesia gasta su dinero. Ya pueden gastar dinero en los libros de cuentos o materiales para ayudar a los padres a criar a sus niños en la fe. Es una polaridad.
Starbucks coffee thing, they'd be happy with A it. los padres les gustan los regalos, así que incluso trayendo café del Starbucks. Have we or anyone put together a list of recommended curriculums that focus on God's story? La pregunta es si hemos recogido una lista de recursos. Faith Alive is our go-to. Bueno, nosotros somos cristianos reformados, así que la fe viva es nuestro recurso principal. Yo he escrito varios materiales para la fe viva. Or anything that stresses values, because right away you're hitting behavior. Yo no favorezco 252 o cualquier material que enfatice los valores, porque uno no está enfatizando el amor de Dios, sino la obediencia. Recibí el nuevo plan de estudio de la IPEU, pero parece que hace un buen trabajo de apartarse de la parte moralista. ¿Qué hace Orange? Suelen ser muy moralistas porque quieren que los niños se porten bien. Los padres quieren eso, quieren que los niños se porten bien, así que la iglesia les enseña a portarse bien. Que si hemos considerado otros elementos fundamentales que no hayamos destacado. No. Otras personas de mi equipo han recomendado elementos que realmente no cabían. Se nos ocurrió esta idea hace 5 años y la gente nos decía, bueno, pienso que esto debe ser parte de eso. No. Contar con 4 cosas sencillas hace que sean fáciles de recordar. Lo primero, cuando está gritando a su niño o cuando han hecho algo mal, lo primero que deben decir es, mira, perteneces a Dios. Sabemos que tenemos esperanza a través de Cristo y que son llamados a ser sus hijos. Ahora bien, tratando de tu conducta, ¿tú piensas que así se porta un hijo de Dios? ¿O uno puede marcar las cosas en ese marco muy rápidamente y hay siempre que recordarles que son hijos de Dios? Es un desafío enfatizar sin moralizar, sino a la vez reconocer que la santificación es real. No solo honramos a Dios cuando vivimos la vida que Él nos pretende, sino nuestras vidas son mejores así. Hay que pensar en la reputación de la iglesia en Norteamérica. La reputación, la fama que tiene es una fama moralista. ¿Cómo adquirió esa fama? Bueno, me imagino que es correcta. Pero el cristianismo es una de las pocas religiones en el mundo en la que no recibimos lo que merecemos. Nos han enseñado toda la vida que si algo es tan bueno que no puede ser cierto, pues probablemente no es cierto. Pero así es la buena nueva, que cuando las personas se portan bien, reciben su premio, ¿verdad? I have not looked at Kids Zone Worship by group. Have you? No. No conozco niños hablan de adoración, no sé. Church is interested in using worship. So that was Whoever Carol you are. Jones, I think. Okay. Oh, there's a number of comments here. Hay muchos comentarios aquí y se nos acaba el tiempo. Brevemente, voy a poner nuestros correos electrónicos aquí en la pantalla por si no los vieron. Si quieren estas diapositivas, por favor, envíenos un correo electrónico y podemos enviárselos. Y si quieren quedarse un ratito para hacer preguntas, podemos quedarnos aquí
Muchísimas gracias por unirse con nosotros y gracias por su tiempo. Si alguien desea guardar el chat, pueden hacerlo abriendo la funcionalidad de chat, haciendo clic en los 3 puntos. Van a ver la opción de guardar el chat si así desean hacerlo.